¿Qué harías si luego de tratar a tu paciente 33 meses con brackets no consigues los resultados que esperabas? Hola doctores, somos Imasdent y si no tienes ningún problema con la sangre, aquí podemos mostrarte una buena solución. Y esta es un reporte de caso que muestra cómo una guía de pisocisión impresa en 3D facilita la ortodoncia de manera quirúrgica. Y el caso es una paciente femenina de 56 años que, como vemos, tiene ligera asimetría y muestra protrusión de ambos labios. Es así que el tratamiento incluía ortodoncia integral con dispositivos de anclaje temporal, para así poder distalizar tanto el maxilar como la mandíbula y así conseguir que la protrusión del labio y la inclinación incisal se corrija. Pero, después de 33 meses de tratamiento, se dieron cuenta que la retracción conseguida no era la esperada. Y al revisar las tomografías, vieron que las placas vestibulares de ambos maxilares era demasiado delgada como para seguir retrayendo. Así que fue derivada a servicio de cirugía para que le realicen ortodoncia osteogénica acelerada periodontal. ¿Qué es eso? Ahorita les decimos. Aquí en A podemos ver el primer paso, que es la reconstrucción en 3D del maxilar y la mandíbula para el diagnóstico y para la creación de la guía quirúrgica, que vemos en B. Esta es superior e inferior. En C está la superior y en D la inferior. Algo importante que deben notar ahorita es que hay ranuras, hay unos poros distribuidos y que el material es translúcido. El siguiente paso fue esterilizar las guías y colocarlas en boca para asegurarnos de que estén estables, ya que esto nos iba a garantizar de que se cumpliera con el diseño previo que se realizó. Y aquí vamos con la cirugía. En A vemos cómo, siguiendo las ranuras, se hicieron cortes con hoja de bisturí número 15 a espesor total. Estas a la vez iban a ser las guías para hacer los cortes con el equipo piezoquirúrgico con puntas ultrasónicas. En B podemos ver el segundo paso, que es el que asegura una buena regeneración ósea. Y este es hacer un colgajo en forma de túnel para poder ahí colocar aloinjertos óseos liofilizados. Para así en C finalmente suturar y luego hacer en D, E y F lo mismo pero en maxilar inferior. 2 semanas después podemos ver cómo en A y B la encía ha cicatrizado muy bien y que la retracción se continuó, como se aprecia en C y D. Y ya, luego de 12 meses, en E vemos un resultado adecuado que se corrobora con tomografías en F y G, donde se ve que los dientes se encuentran en una posición ósea estable. Y todo ese éxito se consiguió gracias a las guías, ya que sus ranuras permitieron cortes en angulaciones y profundidades exactas, sus poros permitieron que la irrigación llegara a tiempo y su translucidez ayudó a que haya una visión directa del campo operatorio. Eso es todo, doctores. Una gran comunidad.